no lo podemos elegir nosotros, ¿eh? Santiago, a ver, ¿qué considera usted que es lo más importante de lo que acaba de anunciar el presidente de la Nación? Tal vez podemos empezar por los bonos. ¿Cómo van a ser los bonos? ¿A quién le corresponden estos bonos? En primer lugar, creo que lo más importante que el presidente definió hoy y tomó la decisión de exhibir de alguna manera cuáles eran sus medidas, tiene que ver con, primero, poner a la Argentina en su real dimensión. ¿Cuál es la situación en la que nosotros estamos encontrando un gobierno? ¿Cuál es la situación en la que nosotros estamos encontrando un país? Y en las medidas extraordinarias que hay que tomar en un momento extraordinario de la Argentina. Esa es la realidad. Entonces, ¿eso implica un reconocimiento de que por ahí hay medidas no simpáticas? Sí, claramente. Hay medidas que tienen que ver con poder generar las herramientas necesarias para que ese cambio de prioridades que el presidente dijo y exhibió durante toda la campaña, fueron prioridades que él permanentemente dijo: voy a trabajar para que los jubilados estén mejor, para que aquellos que han perdido el trabajo lo recuperen, para que las pymes vuelvan a poder producir nuevamente, que los comercios se vuelvan a abrir, que esas lonas que tapan las máquinas de las fábricas se quiten y las fábricas vuelvan a funcionar. Es decir, voy a detener esa caída tremenda que existió durante estos 4 años del empleo. Voy a detener la caída de la economía. Él permanentemente fue diciendo esto durante la campaña y ahora, bueno, obviamente esas son las prioridades de su gobierno, así lo dijo en la Asamblea Legislativa, y necesita las herramientas necesarias ahora para llevar a cabo esas prioridades. Bueno, llevar a cabo esas prioridades implica naturalmente tomar decisiones, y a veces tomar decisiones, cuando uno no las pone en la real dimensión, en la situación en la que está, a veces pueden molestar a algunos. Eso es lo que nosotros entendemos que quizás sucedió, por eso nos parece muy importante que el presidente haya hoy tomado él en primera persona y haya él manifestado qué es lo que se quiere hacer con esta ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de una emergencia. Entonces, todas estas medidas que se toman son en el marco de una emergencia. Nosotros estamos en emergencia, estamos actualmente, no sin la ley, digamos. Estamos en emergencia social, en emergencia alimentaria, son las emergencias que están declaradas. Estamos en emergencia económica, claramente. Tenemos un default virtual de la deuda, una deuda que se debió haber pagado y se reperfiló, quiere decir que se va a pagar el año que viene, digamos. Ahora, Santiago, para la gente que nos está mirando, que está muy ansiosa con el tema bonos, ¿no es cierto? ¿Cómo van a ser estos bonos anunciados hoy por el presidente? Bueno, son las prioridades que tiene el presidente, que han sido, enfocarlas en los sectores que más han perdido, que más deteriorado tienen su poder adquisitivo de pensiones, jubilaciones o salarios, digamos, ¿no? En esa línea ha identificado que, los jubilados de la mínima cobren un aporte extraordinario de 5.000 pesos ahora en diciembre y otro en enero. Eso nos parece que 10.000 pesos en total, ¿no? Por eso nos parece que es importante rescatar, porque hay un esfuerzo que es un esfuerzo de todos los argentinos, un esfuerzo tributario de todos nosotros, digamos, sí. Porque los recursos salen de algún lado y esto hay que poder explicarlo. A todos nos duele que 1 de cada 2 chicos menores de 14 años sea pobre en nuestro país. Bueno, eso hay que resolverlo y eso se resuelve con recursos, con capacidad tributaria. ¿AUH? La AUH va a tener un refuerzo de 2.000 pesos fijo para todos los beneficiarios de AUH, todos los destinatarios de esa política. Es una política universal, que es un derecho en nuestro país. Bueno, esa política, ese derecho va a tener una asignación puntual de 2.000 pesos para todos. ¿Por hijo o por madre? Una madre que tiene 2, 3, 4 hijos. No. Es por hijo, es por AUH. Por AUH. Claro. O sea, si una madre tiene 3 hijos, cobrará el monto, los 3, digamos, ¿no? Claro. Después también estamos poniendo en funcionamiento esta propuesta de campaña y que Alberto Fernández siempre lo marcaba y decía que era parte de esta discusión ética y moral que tenemos que tener en la Argentina, que es la discusión del hambre en nuestro país. Como un país productor de alimentos puede tener hambre, puede haber en su población habitantes, vecinos, ciudadanos que se saltean comidas, que tienen mala alimentación. Mucho de eso recae en los chicos, mucho de eso luego se transforma en dificultades cognitivas,
Sí, claro. Cuando siempre decimos que lo más importante, que el futuro son los niños, bueno, hagámoslo. Bueno, Alberto Fernández planteaba esto durante su campaña, y para ahí va nosotros la tarjeta es una alimentaria. discusión, claro, es una discusión que queremos ahondar, porque ahí va la tarjeta con este programa Argentina contra el hambre. Ahora, me llama la atención, ya lo lanza el miércoles. Ya está, eso ya se está trabajando, y obviamente si se inicia en algún lado, en algún momento tenés que iniciar, y con alguna población objetiva tenés que iniciar. Bueno, la definición de Alberto fue trabajarlo esto en la ciudad más pobre de la Argentina, donde más golpeó esta crisis, que profundizó un programa económico que fracasó, que es Concordia. Concordia. Sí. ¿Y van a seguir territorio por territorio? ¿Cómo es la implementación? Sí, eso se va a ir avanzando. Obviamente que esto hay que iniciarlo en algún momento para después llegar a todos, ¿no? Claro. Esto de iniciar en Concordia para nosotros es importante. ¿Quién la va a recibir la tarjeta? Las madres que tienen un embarazo de 3 meses hasta niños de menores de 6 años. Es acumulativo, digamos, ¿no? Si tiene un embarazo de 3 meses, un niño, 2 niños, bueno, y va a tener montos diferenciados. Y esto es importante que se pueda tramitar estas tarjetas. Que solo sirven para comprar alimentos. No vas a comprar otra cosa. Y esto es no clave, podés. esto es clave, porque para nosotros es importante también esto, rescatarlo. La idea de esto es que sea una política pública que no solo trabaje sobre los que menos tienen, pero sino también que se transforme en un elemento virtuoso de las economías. Y acá es importante poder rescatar que esto va a ser una política que va a reactivar parte del consumo, y eso va a ir a esta rueda que nosotros queremos reactivar. Que el la almacén rueda de barrio. Exactamente, el almacén del barrio, que el almacén de barrio tenga una nueva fuerza de compra, que eso se transforme en mayores productos. No hay, en ese... Hay sectores a los que les pedimos un esfuerzo extra, pero que ese esfuerzo extra va a derramar rápidamente sobre los sectores que menos tienen. Si nosotros queremos un país más próspero, tenemos que empezar por los que peor están. Y creo que lo vamos a poder lograr. Y lo que decís vos, José, me parece adecuado. Nosotros en parte estamos trabajando en paralelo con un nuevo acuerdo de precios cuidados que va a estar implementándose en breve. Son acuerdos que se están cerrando en este momento, con más de 400 productos que van a tener también van a estar enmarcados en este programa. Y eso nos parece importante rescatar, porque en definitiva, de alguna manera, lo que nosotros mostramos es que cuando el Estado realmente se pone a disposición de mejorar una política pública, cuando el Estado se pone a disposición de los más humildes, estas cosas funcionan. Pero Pero sí hace a la canasta de los argentinos, que son los medicamentos. El día de hoy se anunció una rebaja en los medicamentos del 8%. No solo dejar los medicamentos como están, sino rebajarlos y se congelan 8%. hasta fin de enero, ¿tengo entendido? Los medicamentos, sí. Hay un plazo más todavía. Pero en ese plazo va a venir el famoso acuerdo social, ¿no es cierto? Que va a incluir acuerdo de precios. Bueno, nosotros estamos trabajando también en paralelo lo del acuerdo social. El acuerdo social son mesas donde nosotros vemos que hay discusiones que son centrales para encontrar cuál es el rumbo adecuado para el desarrollo económico de la Argentina, y en esa mesa se tienen que sentar los empresarios, los trabajadores, los comerciantes, ¿no? Los productores de alimentos, los comerciantes también, digamos, todos los que hacen la ciencia y la tecnología, nuestros profesionales. En ese sentido nosotros tenemos que ser claros de que cuando el presidente convoca a un gran acuerdo, a un nuevo contrato social, cuando se está convocando a esto, se está convocando a todos y a todas los argentinos. Las cotizaciones paralelas se dan cuando uno tiene un cepo cambiario. Y este cepo nosotros lo hemos heredado. Lo hemos heredado porque se despilfarraron las reservas del Banco Central. Esa es la realidad. Hoy la Argentina no tiene dólares. No tiene dólares. La Argentina no tiene pesos para dinamizar su economía y no tiene dólares tampoco. Y esto hay que decirlo con claridad. Este es parte del fracaso del gobierno de Macri. Y nosotros estamos iniciando hace muy pocos días un gobierno con mucha expectativa, con mucha esperanza, con un grado de responsabilidad muy grande
nos habrán visto que estamos de sol a sol trabajando y así lo queremos, porque confiamos mucho en el equipo que se ha conformado y que lo vamos a poder sacar adelante ahora. Del campo lo que dijeron es, nos habían prometido que iban a hablar con nosotros antes de tomar medidas, ¿no es cierto? ¿No se habló o sí se habló y por qué? Primero hay que entender que esta medida que se tomó fue una medida que tiene que ver con recomponer los valores que ya estaban, las alícuotas que ya estaban a partir del año pasado, a partir del 2018. Las alícuotas eran las siguientes: había una porción que eran movibles, 18%, y otro porcentaje que eran fijas, que después se puso arbitrariamente una cotización de 4 pesos por dólar, a $1 en ese momento a 36 pesos. Como el resto de la economía que acompañó esas devaluaciones, lo que nosotros hicimos simplemente fue quitar esa restricción. Ahora las alícuotas son las mismas que puso Macri. Claro, sacaron el tope, digamos. Sacamos ese tope, porque ese tope estaba puesto cuando el dólar estaba a 36 pesos. Claro, eso es lo que dicen Hoy ellos. está a 63. Ellos dicen, nos pusieron este esquema Macri en el 2018, pero iba a llevar a que bajaran inevitablemente, porque no pensaban que iba a terminar la inflación, ¿no es cierto? En cambio ahora vuelven a pagar lo que ellos pagaron en argumentan el que tienen arranque. costos dolarizados que también le subieron también. Bueno, Digo lo que dicen, ¿no? Bueno, no, y está bien, y es atendible, digo, yo quiero que quede claro esto. Nosotros somos un gobierno de diálogo que ya hemos convocado. El día de hoy el ministro Basterra se juntó con las entidades, se juntó con todas las entidades, no solamente con la mesa de enlace. Hay muchos federaciones y organizaciones que están por afuera de la mesa de enlace y son parte del enclave que trabaja la tierra en nuestro país, digamos. Y trabajó sobre estos aspectos. ¿Puede estudiarse una segmentación para productores más pequeños? Sí, claro. Eso está previsto. También está previsto que las retenciones que hoy están en el 30% se eleven 3 puntos más. Ese es el proyecto que está yendo mañana. Eso contempla al el Congreso. proyecto de ley. Perdón. Esto quedaría que soja 33, trigo No. y maíz Se 15. faculta. La facultad. Siguen 30, se facultan 3 puntos más, que serán parte de una negociación y un acuerdo en esta mesa a la que convocaremos a todos los sectores. ¿Para todo producto, incluido carne, por ejemplo? No. Esto es para Soja, trigo y maíz. el complejo oleaginoso exportador. Perfecto. Y naturalmente que tenemos urgencias, por eso llamamos a sesiones extraordinarias y por eso mandamos este paquete de medidas. Ahora somos respetuosos de que es la casa de la democracia y ahí se deben debatir estas propuestas y estas ideas, con lo cual nosotros no obturamos el debate. Pero quieren que salga rápido, me imagino. Pero pretendemos que salga rápido, sí. La gente también está esperando, porque se habló, un aumento de salarios. Esto a la gente que nos ve, por supuesto, les preocupa muchísimo. ¿Tiene esta ley un anuncio de aumento de salarios o algo parecido, o eso viene después? ¿Está contemplado? No, lo que se faculta, pensemos que estas leyes lo que hace es facultar al Ejecutivo a que tome medidas. Claro. No, en el caso de las jubilaciones, por ejemplo, o en el caso, medidas extraordinarias también, como los beneficios de AUH, o poner un programa rápidamente a funcionar, o en el caso de la emergencia sanitaria, ¿no? De comprar medicamentos, vacunas, teniendo en cuenta el brote de sarampión que hemos tenido, teniendo en cuenta que viene ahora, lamentablemente, el momento más álgido con respecto a la lucha contra el dengue. Entonces, en esa línea se necesitan tener herramientas. Pensemos también que acá nosotros teníamos un presupuesto para el 2020 presentado por el oficialismo, el exoficialismo, que estaba totalmente subestimada las metas, que tenía un déficit fiscal que no es. Clarísimo. Facultades extraordinarias. ¿Qué alcance van a tener? Eso le preocupa a cierta parte de la oposición que lo cuestiona, ¿no? ¿Hasta dónde? Y además, ¿por cuánto tiempo, no? Bueno, las facultades extraordinarias en realidad implican la asignación de partidas. No es más que eso. Implican la posibilidad, en este caso, de darle las facultades al presidente de que otorgue, por ejemplo, este aumento a las jubilaciones. Ahí están las facultades extraordinarias. No están en otro lado. Y aparte están
están, porque ha habido muchos fallos de la Corte, desde aquellos superpoderes a lo que hay hoy, digamos. Estos no son superpoderes. No, estos son, es una capacidad que va a tener el Ejecutivo de asignar y reasignar partidas. Y generar aumentos. Ahora, si Santiago, hiciera por caso. ejemplo, si hay que modificar algún impuesto, no retenciones, porque retenciones no son técnicamente un impuesto, pero por ejemplo impuestos sobre bienes personales, que entiendo, ¿eso sale por ley? Eso sale por ley, por eso va a la ley ahora. Ok. Si no, no eso podría no hay salir. una facultad delegada para que el jefe de gabinete No. o la No. FIP lo toque, digamos. No, lo que hay es, en última instancia, se otorga la facultad, pero en un rango. Es decir, bueno, usted puede aumentar el impuesto en este rango. Y ya que estamos, ¿qué tienen pensado en relación Bueno, a ¿qué es lo que va a suceder? Lo que yo les comentaba de retenciones. Hoy las retenciones Claro. son 30%, las que Sí, todos vemos, ¿no? sí. Son 30%. Lo que se le va a pedir al Congreso es que nos otorgue la facultad de aumentar 3 puntos más. Y en el caso de bienes personales, de duplicar el de 0,25 a 0,50 en el Pero estrato siempre, más bajo. sí, pero siempre contemplando las mismas referencias que hay hoy. Por ejemplo, 18 millones para una vivienda particular. 18 millones, si es vivienda unifamiliar no paga, es decir, Si tenés hay la varios plata componentes. en caja de ahorro, no está incluida. Exactamente. Y después también lo que grabamos, hacemos un gravamen extraordinario para quienes tienen estos bienes o títulos o depósitos en el extranjero. Porque nosotros lo que buscamos es que eso vuelva. Y si los traen, se los perdonan, digamos. Sí, claro, se condona. Y eso es un impuesto nuevo, ese sería un impuesto nuevo. Eso es un gravamen extraordinario sobre bienes personales. ¿Y de digamos. cuánto sería más o Es menos? un poco más. Un poquito más de bienes personales si la tenés afuera. Sí. Y Bueno. si la traes, no te lo cobran. Y si la traes, no te lo cobra. Si lo traes, no te lo A cobra. traerlo. Con esto hacemos un llamado a todos los exfuncionarios macristas que tienen toda la plata en el extranjero. Parientes. Parientes que pueden confiar que este modelo sí va a funcionar. Duhovne No va a confiaron traer en la el plata. anterior, pueden confiar en este. Bueno, no pasa eso. Primero, lo que se va a hacer con la AFI es nombrar un interventor, que será esta semana, que ya están trabajando los equipos más administrativos. Lo que pasa es que lo que se quiere hacer es presentar un proyecto para normalizar la AFI. A ver, se había avanzado mucho cuando se pasó de la CIDE a la Agencia Claro. de Inteligencia. Sí, con con Cristina, una ¿no? escuela, 2014. con una ley, con un marco normativo, transparentando los gastos reservados que tenía la agencia. Ahora, La primera medida que tomó Macri fue volver a los gastos reservados de Todo la Agencia de Inteligencia. La primera medida que toma Alberto Fernández es intervenirle y volver a transparentar los pero gastos. eso está claro Bueno. que se mantiene, ¿no? Sí, claro. A ver, el punto es tener una agencia de inteligencia adecuada a un régimen democrático, a un régimen donde, en definitiva, siguen siendo funcionarios públicos. Obviamente que no los va a aplicar, si se quiere, la norma o la ley de acceso a la información. Sí, sí. Pero sí es cierto que eso tiene que tener un control. Sí, sí. Tiene que haber un control. ¿Van a ser 4 años lo que va a pedir la Argentina de gracia? La Argentina tiene voluntad de pago, tiene vocación de pago, siempre lo ha hecho. Nosotros queremos pagar la deuda, necesitamos tiempo para poder pagar la deuda. Porque la deuda no se puede pagar a costa del sufrimiento de un país, a costa del sufrimiento de un pueblo, no puede pasar eso. La deuda no puede ser una herida que nos desangra permanentemente y que no podemos en ningún momento ponernos de pie para hacer lo que tenemos que hacer en nuestro país. Entonces la deuda no puede ser esa piedra en el camino del desarrollo argentino. Nosotros lo que necesitamos es que la deuda sea lo suficientemente adecuada como para que no impida el normal desarrollo de la Argentina. Nosotros queremos crecer para poder pagar. Y hay Ahora nosotros... Santiago, una pregunta que quedó pendiente del principio de la entrevista, que es la cuestión jubilatoria en relación a la fórmula. ¿Qué se está discutiendo en relación a eso? ¿Van a querer cambiar la fórmula? Ahora se ajusta por inflación, supuestamente. ¿Cómo va a ser? Porque al mismo tiempo es un peso grande sobre el presupuesto. Entonces, ¿qué se pasa a está pensando? estudio, nosotros pasamos a estudio la fórmula, porque fue una fórmula que fue muy inequitativa. Sí. Fue una fórmula que golpeó mucho a los de abajo de la pirámide. Sí. Y que después, de todos modos, desde el punto de vista del cuidado de nuestros jubilados, lo cierto es que
una fórmula solamente atada a la inflación lo que hace es que siempre el jubilado corra de atrás. Y a su vez se retroalimente la presión inflacionaria. Entonces, cuando uno ve que esta fórmula se cambió en el momento donde los jubilados podían haber crecido un poco más. En el 2017, ¿no? En el 2017, ¿por qué? Porque en el 2017 la fórmula que existía, hasta el 2017, era un promedio entre los salarios y el crecimiento económico del país. Sí. El único año que hubo crecimiento económico del país, Macri cambió la fórmula. El único año que Macri podría haber socializado con los jubilados ese crecimiento, él cambió la fórmula. Bueno, nosotros lo que vemos es que tenemos que cortar con esta lógica, tenemos que ver de qué modo replanteamos una fórmula que sea más equitativa y a su vez que los jubilados no pueden esperar. Por eso este bono y por eso estos aumentos que van a ser aumentos fijos hasta que terminemos de estudiar y hagamos una fórmula. Es por 180 días, pero hasta que hagamos una fórmula que sea realmente definitiva y equitativa. Santiago, lo equitativo ahora es dejarlo ir a descansar. Sí.